Buenas, queridos hermanos. Quería comentarles que voy a volver a subir video sobre lo que en San Mateo capítulo 25 y pues quería hacer la continuación del capítulo 25 de San Mateo y espero que les guste este video. Suscríbanse si no están suscritos, denle like, activen la campanita y pues comencemos en este video. Bueno, queridos hermanos, les invito a abrir su Biblia en el libro de San Mateo capítulo 25, versículo 14 hacia adelante. Por título lleva Parábola de los talentos. Versículo 14 hacia adelante dice así. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene
10 talentos. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso se encuentra en el libro de San Mateo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, queridos hermanos, esa es la palabra que tenía para leerles hoy. Y ahora lo que toca es leerlo y pensar qué es lo que nos quiere decir en esta parábola de los talentos. Bueno, el versículo 14 del libro de San Mateo capítulo 25 hacia adelante dice así. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. En ese versículo que es el 14 yo entiendo que el Señor vino a este mundo y Él volvió de donde estaba. Y dice, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Entonces nosotros que somos siervos de Dios, nos ha entregado unos bienes que nosotros tenemos que utilizarlos. El versículo 15 dice, a uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Al versículo 15 yo lo que le puedo entender de esto es que cada uno el Señor nos da un talento, o 2, o 3, pero la cosa es que nos da conforme a nuestra capacidad, porque dice a cada uno conforme a su capacidad. Versículo 16 dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Entonces ahí podemos ver que uno de los siervos está utilizando ese talento que le fue entregado. Y es así como nosotros tenemos que utilizar nuestro talento para el servicio del Señor. Y ya sea tenemos que ganar almas para el Señor hablando de su palabra. Un ejemplo, hablar de nuestro testimonio a otras personas. Y bien si lo reciben porque ya uno está haciendo el trabajo. Ya uno le está hablando a una persona. Pero depende de esa persona si quiere cambiar o no. El versículo 17 hacia adelante dice así. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Y ese versículo yo no entiendo que hay a personas que tienen 2 talentos y sí lo saben utilizar. Y aunque tengan 1 o 2, tenemos que saber utilizar los talentos. Eso es lo que yo le puedo entender de ese versículo. El versículo 18 dice, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. En el versículo 18 yo le puedo entender de que a uno se le fue dado un talento y él lo escondió en la tierra. Y como estamos nosotros en este mundo que se llama tierra, algunos le dicen, y pues ese siervo fue y lo escondió en la tierra, no lo usó, porque dice el versículo 18, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. El versículo 19 dice, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Ese versículo yo entiendo que nuestro Señor algún día va a venir por nosotros y va a arreglar cuentas con todos, grandes y pequeños. Y eso es lo que yo le puedo entender del versículo 19. El versículo 20 dice,
Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Aquí se puede ver cómo este siervo fue uno de los que usó los talentos y los negoció y ganó otros 5. Y nosotros tenemos que ser un buen siervo para poder así ganar almas para el Señor, hablando de su palabra. Y el versículo 21 dice: Y su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Versículo 22 dice: Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Del versículo 22, lo que yo puedo entender es que cada uno tenemos un talento conforme a nuestra capacidad, pero tenemos que usarlo. Y un consejo que yo le podría dar, ¿cómo podremos usar estos talentos? Una vez que sepamos qué talento tenemos que usarlo en los cultos, y que cuando nos reunimos con nuestros hermanos, ahí podríamos aprovechar a usarlo y aprovecharlos a usar cuando hay alguien que no conoce el Señor. Eso yo le puedo entender al versículo 22. Versículo 23 dice: Su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Versículo 24 dice: Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. El versículo 24 yo le puedo entender de que este siervo estaba intentando de echar la culpa a su señor, pero en realidad no debería de hacer eso, porque él, de sabiendo que era así su señor, con más manera debería de haber hecho eso. Y el versículo 25 dice: Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Versículo 26 dice: Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Versículo 25, 27 quiero decir, dice: Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Versículo 28 hacia adelante dice: Quitadle pues el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso se encuentra en el libro de San Mateo. Amén. Entonces lo que yo le puedo entender es de que cada siervo, cada persona tiene un talento,
pero tenemos que saber usarlos para que no seamos como un siervo inútil. Y nosotros tenemos que poder utilizar esos talentos, porque dice, en lo poco me has sido fiel y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, tenemos que saber usar esos talentos. Bueno, hermanos, y para poder comprender más sobre esto del talento, me he dado la tarea yo de poder buscar en Google su significado. Y dice, son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Eso es lo que encontré en Google. Y yo lo puedo entender de que tenemos que poder enseñar a otras personas a poder hacer eso y enseñar nuestros talentos a otras personas para que las otras personas puedan igual así usar esos talentos. Es lo que yo le puedo entender de todo lo que he aprendido de este versículo. Y bueno, hermanos, que tengan un buen día, espero que la pasen bien, Dios les bendiga. Hasta un próximo video y nos vemos.